Perfecto. Bueno, jóvenes, este es un tema que ya habíamos visto, que suponía que estaba en el examen anterior, o por lo menos así lo indicaron con algunas, con la señalización, ¿verdad? En su momento de los ejercicios. Pero bueno, no salió, quiere decir que entra para este, y esa es una enorme ventaja porque es un tema que ya vimos. Entonces eso nos da mucha tranquilidad y mucha paz, ya el tema está, y nos vamos a concentrar mucho en el que sigue. Igual vamos a echar una repasadita rápida, no vaya a ser que se nos haya olvidado y que se nos haya complicado, pero es un tema regalado. ¿Por qué es regalado? Porque es un tema a partir de fórmula. Y con los temas a partir de fórmula nosotros no teníamos inconvenientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nada más sustituíamos, ¿verdad? Esa era nuestra labor, sustituir. Entonces, es lo que haremos, ¿verdad? Si Dios quiere, vamos a dedicarnos a utilizar la fórmula y con la fórmula, pues, calcular. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ok, vamos a recordar los dos conceptos que se van a preguntar, que son el coeficiente de variación y la posición relativa. Se suponía que estaban muy ligados a lo que ya vimos y que deberían entrar en el ejercicio, en el examen anterior, pero bueno, no los pusieron. Entonces, básicamente vamos a recordar que el coeficiente de variación o CV, ¿verdad? Lo que hace es relacionar a la desviación estándar, que puede ser la S o puede ser la bolita con el piruchillo, y al promedio. Pero se debe multiplicar por 100 para darle porcentaje. Entonces eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tomar el valor de la desviación estándar, tomar el valor del promedio y llevarlo a la fórmula. Para la posición relativa, la fórmula era también relativamente parecida. Era dato menos promedio entre desviación. Dato menos promedio entre desviación. Aquí había un valor más o un dato extra, ¿verdad? Ya aquí teníamos a la desviación y teníamos al promedio. Aquí también, pero hay un dato más, un valor numérico que hay que considerar a pesar de o extra en relación al coeficiente de variación. El coeficiente de variación se multiplica por 100, la posición relativa tiene un dato más. Ok, eso era muy fácil. ¿Por qué era muy fácil? Bueno, porque relacionaba valores que a mí me daban. La desviación y el promedio generalmente me los van a dar. Entonces, no hay mucho que decir. Vamos a tomar algún ejemplo y con eso vamos a trabajar. Dice así, considera la siguiente información relacionada con el tiempo de minutos que tarda una empresa en la fabricación por unidad de cada producto. Media aritmética, no se les olvide, promedio y media aritmética es lo mismo, ¿verdad? Eso es importante, que no metamos la pata ahí. Promedio es igual que media aritmética. Y se representa con la X con techito. Entonces también es importante que lo tengan por ahí para que no se les olvide. Y de nuevo la desviación estándar, que puede ser la bolilla con el pirucho, o que puede ser la S, depende si es muestra o si es población. Pero al final aquí nos dan la desviación y ya, no importa cuál de las dos pensemos que sea, sabemos que es desviación y esa es la que hay que usar. Ok, cuando hablamos de coeficiente de variación, estamos midiendo la variabilidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando me preguntaban por variabilidad teníamos un conflicto? Cuando me decían variabilidad yo no sabía realmente qué buscar. Bueno, empezaba buscando la desviación y la varianza. Y si no aparecían, entonces el coeficiente. Y si no aparecía, entonces los recorridos. Ok. Bueno, en esta ocasión se supone que cuando yo hable de coeficiente, de una vez voy a pensar en variabilidad. Para eso va a servir el coeficiente. Entonces a mí me dicen, ¿cuál de los siguientes grupos de datos es más variable? Es una forma de decirme, calcule. Ok. Entonces dice, la pregunta, la A, ¿cuál es el coeficiente de variación en el tiempo de fabricación de una unidad del producto K? Entonces vamos a ir al producto K y vamos a buscar su coeficiente de variación. Como ya lo vimos, el coeficiente de variación era, y había una fórmula, era
la desviación, o la como quieran, entre el promedio. Entonces, como nos preguntaron por K, vamos a usar los datos de K. Y así de simple calculamos ese coeficiente de variación. Entonces SSV va a ser igual a 20, mentira, a 5, que es la desviación, entre el promedio, que era 25. Y eso se multiplica por 100. 5 entre 25 da un quinto, por 100 debería ser como 0,20. Aquí está. Ajá. Bueno, en porcentaje es 20, correcto. 20%. Y listo. Eso es calcular un coeficiente de variación. Así de simple. Tomar los datos de una tabla, cambiarlos en la fórmula y poner el resultado. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir, o les puedo preguntar, ¿cuál coeficiente de variación es mayor? ¿El de J o el de M? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Pues calcular ambos coeficientes para decidir cuál es el mayor. Hagámosle, porfa. Entonces, coeficiente de variación de J y coeficiente de variación de M. El de J es 40. Ok, vamos a empezar con J, que era desviación de 4 y promedio de 10. Y nos cuentan que da 40, correcto. Y para M sería 10 entre 60, ¿verdad? Entonces queda eso de 16,6. Creo que sí. O sea, ustedes por Sí. ok. 16, sí. 6,6. 6. Ajá. Entonces la pregunta, ¿cuál era mayor, J o M? Yo les digo que lo llamen cuando lleguen. Pues la J, ¿verdad? Nos dio 40. Nos dio un porcentaje más alto. Así de simple, las preguntas de estas vienen orientadas de esa manera. ¿Cuál de los dos es mayor? Calculen coeficiente. ¿Dónde está o dónde hay mayor variabilidad? Eso es. Si me preguntan por variabilidad ahora, que no estamos estudiando ninguna otra o ninguno de los otros conceptos, yo voy a ir al coeficiente de variación. No voy a sacar la desviación estándar, porque la desviación estándar no está en contexto. Entonces, aunque la desviación estándar más alta sea 10, yo voy a ir a buscar el coeficiente de variación. ¿Estamos? Profe, Sí. eso es como lo del problema de esta semana. No tengo idea porque no lo he visto, pero me imagino que sí, porque esta semana ese es el tema. Ah, bueno. Estoy casi seguro que sí, aún sin haberlo visto. Esta semana teníamos tarea. No, solo es un problema Ah, de... situación, problemas. Situación, problema, creo que es. Ah, buenísimo, buenísimo. Ok, así sí, así sí. Ah, bueno, aprovechémoslo, espérenme para ir a buscarlo. Lo aprovechamos y lo hacemos. De todas maneras, la situación problema no tiene puntaje, entonces lo podemos hacer aquí sin ningún problema. Ok, aquí hay más preguntas, ¿verdad? Ah, bueno, ves, aquí está. La otra pregunta es, ¿cuál de los productos presenta mayor variabilidad? Entonces la variabilidad relativa la encontramos con el coeficiente de variación. El más alto, al final fue el J, sin querer queriendo lo escogimos. Y así se contestaba. Está súper bien. Ahí está súper bien. Ya estoy copiándola. Pérele, que ya la estoy copiando. Y ya la traemos para acá. Muy bien. Entonces, en realidad, ya vieron que no está difícil. Variabilidad relativa es lo mismo que coeficiente de variación. Así de simple. Eso es todo lo que ocupamos. Voy a cortarla así por aquello que ocupemos. Ay, qué menso. Bueno. Detesto esa raya. Así que vamos para allá. Dice la pregunta. Profe, ¿soy yo o no está compartiendo No, pantalla? no está compartiendo, profe. Qué chucho. Voy. Vamos a ver. Cada vez que me salgo a lo que sea, me quita la compartidera. Qué colero me da. Listo, ahora sí. Dígame que la ven, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto.
Esa fue la pregunta, o es la pregunta para esta semana. Entonces vamos a revisarla. Dice de la siguiente manera. Profesor, yo no estoy viendo nada. Según yo ya sirve. ¿Hay alguien más que no ve? Abra los ojos, primero que nada. Sí, los tengo abiertos. Ah, bueno, por aquello. Ya sale. Todavía no veo, ahora sí ya ve. Ahora sí, profesor. Ah, vio que había que abrir los ojos. Listo. Entonces, vamos a ir a contestar la pregunta. Lo que nos están pidiendo. La pregunta. Mauricio y Alberto son dos estudiantes de 11º año. Cada uno de ellos está en una sección diferente del mismo colegio. Decidieron comparar sus calificaciones en el examen de biología, donde los resultados fueron los siguientes. Mauricio, que está en la 11.1, se ganó un 85. Sin embargo, en ese examen el promedio fue un 80 para su sección y la desviación estándar era de 15. Por otro lado, Alberto, que está en la sección 11.2, se ganó un 78. Alberto, en su sección, el promedio fue un 70 y la desviación estándar fue más bajita, fue de 8. De los dos, ¿quién tuvo mejor resultado con respecto a sus compañeros? Ojo, si a mí me dicen quién tuvo mejor resultado, clarito, el 85 es más grande que el 78. Ahí no hay nada que discutir. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta va a ser en relación. Por eso se llama posición relativa. La vamos a relacionar con respecto a. Entonces la pregunta dice quién de los dos tuvo mejor resultado respecto a sus compañeros. Entonces básicamente tenemos que usar la posición relativa. Entonces no tuvimos que usar el coeficiente de variabilidad. No era necesario el CV que acabamos de ver, pero sí el PR, la posición relativa. Como se supone que esto ya lo vimos, yo pensaría que a ustedes no les daría ningún inconveniente calcular la posición relativa. Vamos a empezar con Alberto, por usar el orden alfabético. Entonces, para calcular la posición relativa de este cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la fórmula dice x menos promedio entre desviación. Entonces, la x es el dato. Es decir, es lo que no es ni promedio ni desviación. Vamos a buscar aquí. El 80, perdón, Alberto es el de abajo. El 70 es el promedio. El 8 es la desviación. Por lo tanto, la x sola tiene que ser el otro dato, la calificación. Eso es todo. Aquí es identificar quién es x. Y x es el que sobre. El x con rayita va a ser promedio, la desviación va a ser el otro dato. Entonces, por lo tanto, el dato que queda, el que no pudimos clasificar, ese dato es x. Ok. Entonces, para Alberto, él se ganó 78. Eso es x. Es su nota, su calificación. El promedio, o la media, como quieran llamarle, nos dijeron que era 70. Y quedó la desviación estándar, que también nos dijeron que era 8. Yo nada más llevo esos datos a la fórmula. Lo que se ganó este compita menos el promedio dividido, 70, perdón, dividido entre la desviación estándar. Esto es 8. A mí me dio 1. Sí, correcto. Buenísimo. A mí también me está dando 1 y quiero pensar que la tenemos buena. Además de Alberto estaba Mauricio, era. Mauricio, correcto. Además de Alberto estaba Mauricio. Entonces, vámonos con este cristiano, a ver qué es lo que pasa con este mal. La fórmula es la misma. Con Mauricio los datos van a ser 85 que se ganó. Vean que esto que estoy haciendo aquí afuera no es necesario que ustedes lo hagan, ¿verdad? Eso es para que ubiquemos clarito y nadie se pierda las letras y lo que hay que cambiar en la fórmula. Pero realmente no hace falta que ustedes ahonden. De hecho, esto evidentemente sí. Pero ya esto sobra.
Entonces, con Mauricio la historia es la misma. Voy a poner la posición relativa. ¿Qué voy a poner? La nota que él se ganó menos el promedio entre la desviación. Y que la calco haga lo suyo. Estos 5 tercios da lo mismo que 5 sobre 15, un tercio. 0,30. Da 0,3 Excelente. con rayeta arriba, ¿eh? Eso. Listo, buenísima. La pregunta era, ¿cuál de los dos tenía mejor posición respecto a sus compañeros? ¿Quién tuvo la mejor posición? Pues hay que ir a ver el resultado. ¿Cuál es más grande? 1. Entonces Alberto tuvo mejor posición con respecto a sus compañeros. ¿Ok? A Alberto le fue mejor con respecto a sus compañeros, profesor, pero es que Alberto se ganó 78. ¿Cómo le ha ido mejor que a Mauricio que se pegó en 85? Es que en el grupo de Mauricio casi todo el mundo salió muy bien. En el de Alberto estuvieron más bajillos. Por eso Alberto, en comparación, tuvo una mejor nota. Como cuando yo me gano 70 y es la nota más alta. O cuando en otro grupo todo el mundo se gana 80, 90 y yo me gané, no sé, un 78. Estoy por debajo del promedio, la mayoría salió mejor. A pesar de que el 78 es mejor que el 70 implica que usted fue el mejor del grupo, entonces relativamente hablando es mucho mejor su nota. Es eso, una comparación relativa. Por eso se llama posición relativa. No sé si hay alguna duda. Turben. Bueno. Profe, Ah, ¿verdad? Bueno, a lo que estoy viendo, cuando el problema es coeficiente de variación, solo trae, digamos, ajá. dos datos. Al coeficiente. Es que esa es la trampa. Vamos a ver. A usted le redactan esto, así como está, con los 3 datos, y le piden que encuentre el coeficiente del grupo 11.1. Entonces, usted ahí tiene que saber que estos datos sobran. O sea, casi siempre les van a dar eso así, revuelto con todo, para que ustedes tengan que elegir qué datos sobran. Y ahí metan la pata y agarren el 85 y más bien digan que sobra el 80. Por ejemplo. Es parte de lo que buscan, ¿verdad? Entonces, porque esto es demasiado simple. ¿Cuál es la fórmula? Ya lo dijimos, ¿verdad? La desviación sobre el promedio. Desviación aquí dice clarito quién es, promedio aquí dice clarito quién es. Esto no tiene nada que ver con el coeficiente. Pero se lo van a poner para que usted tenga la posibilidad de escoger una mala, porque si no, no hay forma de fallar. Si a usted le dan solo esos dos datos, es prácticamente imposible que falle. Tendría que poner al 80 arriba y al 15 abajo para que usted falle. Pero con solo tener un poquito de lectura, nos damos cuenta quién va arriba y quién va abajo. Profe, Ujú. ¿esas fórmulas sí las dan o hay que aprendérselas? No, estas generalmente las dan. No creo que haya ningún inconveniente. Ah, bueno. Listo, buenísimo. Ok. Bueno, el que quiere la hace, el que quiere no. De todas maneras ya está revisado, ya está hecho. Así que no hay inconveniente si no la contesta. Muy bien. Vamos a continuar. Acá viene ya un poquito del ejemplo, de las circunstancias, de las situaciones. Vamos a tomar este ejercicio para analizarlo. Ni siquiera lo vamos a calcular porque ya aquí vienen las respuestas. Vamos a analizarlo. Okay. Vean lo que pasa. A veces no me lo dan también en la tabla, sino que me lo redactan. Para que yo sea el que tenga que poner ahí los datos. Matemáticas, estudios sociales, español, educación cívica, la media aritmética, la desviación estándar y me dicen que esto es los resultados de un periodo en un 10º año. Ok. Lucía es una estudiante de este grupo. Sus notas fueron 85,2 en matemáticas. Como arriba está matemáticas, yo voy a poner el 85,2 ahí. Dice que se pegó un 87,8 en sociales. Que se pegó un 92 en español.
Y por último, un 94,5 en cívica. ¿Ok? Esa columna que estoy agregando no estaba ahí. ¿Ok? No existía, probablemente no era importante. Bueno, no pasa nada con esa columna. Vamos a ver qué sigue. La pregunta como tal es, ¿cuál asignatura presentó menor variabilidad? Dice menor y dice variabilidad. La variabilidad es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es una variabilidad relativa, pero variabilidad al fin. Entonces, hay que buscar los coeficientes de variación de todos y elegir cuál es el menor. Ya vimos la fórmula, no lo vamos a hacer. Aquí están calculados todos esos coeficientes y aquí están los resultados. 9,5, 9,4, 9,0, 9,1. El más pequeño es el 9,0. Como si fuera 90, 91, 94 y 95. El más pequeño es este. Entonces ya tenemos la respuesta. El coeficiente de variación o la asignatura que presentó el coeficiente de variación menor es español. Listo. Súper simple. ¿En cuál asignatura Lucía obtuvo mejor o mayor rendimiento relativo? Entonces, cuando me dijeron rendimiento relativo, el rendimiento es lo que estoy midiendo aquí. Quiero ver cuál es su posición relativa. Tengo que buscar la posición relativa de Lucía. Para la posición relativa por fórmula, sí tengo 3 datos. Entonces ahí ya tengo los mismos 2 que usé para el coeficiente de variación. Tengo que incorporar el dato que falta. Y es el que escribimos en esta primera columna. Así de simple. Hacemos la comparación. Vean que lo puse de primero incluso porque es más fácil verlo. Este menos este. 87,8 menos 85 entre 8. Y está como en orden, nada más es ir haciéndolo de izquierda a derecha, ir viendo e ir haciendo. Súper simple, súper fácil. Aquí lo hicieron por nosotros y nos dieron los resultados. La pregunta fue, ¿cuál tiene mayor rendimiento? ¿Cuál fue mejor para ella en cuanto a notas? Vamos a ver, los que me den positivo es porque salí mejor que el promedio. Si alguno me diera negativo es porque el promedio fue más alto. Mi nota fue más baja que el promedio. Aunque sea una buena nota como aquí, que es un 92. Pero yo estuve por debajo del promedio, que fue 92,1. Eso hace que mi resultado sea negativo. No porque esté malo, sino porque estoy por debajo del promedio. Y lo último sería cuando me da 0. Si me da 0 es porque estoy exactamente en el promedio. Por supuesto que cualquier valor positivo va a ser mejor que un negativo o que el 0. Entonces, para la pregunta en cuál tuvo mayor rendimiento, busco el número más alto. 0,9 es más grande que 0,3. Okay. A veces pasa que da, por ejemplo, 0,25 y en el otro dio 0,5 y en el otro dio 0,3 y en el otro dio menos 0,1. De esos 4, ¿cuál es el mayor? $0.5. Ok, eso es muy importante. Muchos seleccionan al 0,25 porque ven al 0,5 como si fuera 5. Pero hay que darle 2 decimales. ¿Por qué hay que darle 2 decimales? Porque el primero venía en 2 decimales. Entonces no puedo comparar uno con 2 decimales contra otros que solo tienen 1. Cuando no hay un segundo decimal, yo lo agrego y es un 0. Así sí pueden hacer una comparación justa. Entonces así se ve más fácil de verdad quién es el mayor. Ahí se ve el 0,50 o 0,5. Sí, no, casi. Más o menos. Pero ahí vamos. Está bien, está bien. Más o menos peor que lo peor. Y ahí vamos. Pudo haber sido peor de verdad. Ok. Listo. Vamos a hacer uno más que me gustaría que lo hicieran ustedes. Y ahora sí, para movernos hacia lo que sigue.
¿Estamos de acuerdo? Bueno. A ver, se los dejo ahí en carrera y dice así. En la siguiente tabla, hasta aquí. Ahí está. En la siguiente tabla, la siguiente tabla muestra datos relacionados con estudios sobre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes que ocuparon los 20 primeros lugares de las Olimpiadas Internacionales de Matemática en julio del 2015 y julio del 2016. Ok. Se obtuvieron además los siguientes datos. Un estudiante de Israel obtuvo 68 puntos en el 2015, un estudiante de Costa Rica 62 puntos en el 2016. La pregunta, ¿en cuál de los 2 años hubo mayor variabilidad relativa? ¿En cuál de los 2 años hubo mayor variabilidad relativa? Usted me va a contestar eso. Y luego también me va a contestar cuál de los dos estudiantes, el de Costa Rica o el de Israel, tuvo mejor posición relativa. Voy a dar unos segundos y ya lo revisamos. ¿Tú terminas clases a las 10 en punto o a las 9? Ok, alguien que me ayude, alguien que se anime. Creo que siempre es suficiente, ¿verdad? Ahí me dicen si no, pero pienso que sí nos alcanzó. A ver. Esta primera parte, ¿qué deberíamos hacer? El primero es sacar el coeficiente de variación, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo hacemos para el 2015, por ejemplo? El 2015 es 8,03 entre 76,28%. Ok, muy bien. Recuerden que la desviación casi siempre es poquita. El promedio casi siempre es más grande, entonces casi siempre lo chiquitillo va arriba y lo grande va abajo. Metemos eso a la calco y nos dio 10,53. muy bien. Ese es el coeficiente del 2015. ¿Cuál es el coeficiente del 2016? 7,84 entre 69,83%. Eso es como repetir el proceso, ¿verdad? Y nos dio 11,22. perfecto. 11,22. Listo. Ahora contestamos, o sea, ya tengo los números, hago la comparación, ¿verdad? ¿Cuál era la comparación? Bueno, vamos a ver la pregunta.
¿En cuál de los 2 años hubo mayor variabilidad relativa? Recuerden que me puede haber dicho en cuál hubo menor. ¿En cuál hubo mayor? En el 2016. Eso es todo. Mitico es todo. Así de simple. Muy bien. Aunque ustedes me contesten, si esto vale, no sé, 3, 4, 2, 3, 4 puntos, si solo me contestan el año y lo pegaran por bateo, les doy un punto. Pero si no me hacen el cálculo, pues no les puedo dar más que eso. ¿Verdad? Para que les quede sumamente claro. Profesor, pues queda la pregunta. Sí, esa es la pregunta, pero la pregunta es desarrollo y generalmente en el desarrollo ven explicado qué es lo que necesitamos, así que hay que buscar varias cosas a la vez. Por eso no se las puedo poner buena con solo la respuesta final. Listo. La otra pregunta era la posición relativa. Ahí está, 10,5, sí, y 11,2. Perfecto. La posición relativa. Entonces vamos a buscar esas posiciones relativas, a ver. La del de Costa Rica o la del de Israel. ¿Cuál tuvo mejor posición relativa? Entonces, ¿qué? Empecemos con... ¿Ya le hicieron esa o todavía no? Yo quedé a medias, profe. Bueno, voy a darles 35 segundos más. Ya casi la revisamos. Ok, rápidamente vamos a comparar los resultados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que aunque los datos que me dan arriba están bien, son insuficientes. Porque la posición relativa lleva X menos promedio entre desviación. Tengo el promedio, tengo la desviación, pero me estaría faltando el dato inicial. Ese dato inicial está aquí abajo. O sea, no todo estaba en la tabla. Para el coeficiente estaba bien la tabla. Pero para la posición relativa sí ocupo calcular entonces o tomar en cuenta para el cálculo un dato más. ¿Ok? ¿Cuál sería ese dato más? Bueno, el resultado exacto. La X. Entonces, por ejemplo, para Costa Rica, que participó en la Olimpiada del 2016, voy a usar los datos del 2016 y el resultado que obtuvo. Entonces, el costarricense obtuvo 62. Le resto el promedio, que fue de 69,82, y lo divido entre la desviación, que fue 7,84. Para eso está la calcu, ya veremos cuánto da. Hago lo mismo con el de Israel. El de Israel se ganó un 68, pero el promedio era 76,28 y una desviación estándar de 8,03. Cualquier resultado que me puedan indicar, se los agradezco. El de CR sería menos 0,99. Ok. Y el de Israel, creo que era el otro, es de menos 1,3. Menos 1. Menos 1,3. Perfecto. Y vean los números que nos dieron números negativos. Excelente ejemplo porque a veces salen negativos y no sabemos qué hacer. Con los positivos todo es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuál de los dos tuvo una mejor posición relativa si hubieran sido positivos?
el más alto, el 1,3. Pero al ser negativos, es al contrario. Este es el más alto. Este es el mejor. ¿Por qué? Porque es el menos malo. Este es el más malo. Entonces el de Costa Rica fue el que tuvo mejor posición relativa. Sí, ese detalle, los negativos, a veces es tramposo. Es bueno pensarlo, verlo, valorarlo. Tomarlo como una situación ahí alrededor de. ¿Estamos jóvenes? Bueno, pensaré que sí estamos. A pesar del silencio. Clarito, profe. Ok, excelente. Vamos a continuar. Y se acabaron. Ok. Para las siguientes 2 semanas. Esa es la materia de esta semana. Eso, nada más eso. Para las siguientes 2 semanas no hay materia como tal. Al menos no en los resúmenes. Entonces hay que ir a la antología. Para ir a la antología tengo que salirme de aquí, volver a abrir y toda la historia. Entonces, regálame un poquito de paciencia para salirme y cambiarme. Todo esto que sigue es la práctica de lo que vamos a ver. Pero mejor lo explico primero siguiendo la antología para que no haya mucho problema. Lo que pasa es que sí es bastante páginas. Las que si fuera cuestión de antología tendremos que ver. Después regresamos aquí. Estoy que llego, no se preocupe nadie que estoy que llego. Ajá. Ya se me quedó pegado. Ya no llego. Y de verdad se quedó pegado. Bueno. Ahora lo que vamos a ver, a valorar, básicamente obedece a, ya casi, obedece a 4 transformaciones en el plano. Vamos a tomar, qué alegría. Ahí va, despacito, pero ahí va. Vamos a tomar figuras, puntos que están en el plano cartesiano y les vamos a hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones. Hasta el momento, en realidad nosotros ya hemos hecho transformaciones en el plano. Cuando estudiamos la circunferencia en décimo, nosotros teníamos que tomar a un círculo y moverlo. Siempre decían, traslada el círculo tantos puntos, tantos para acá y tanto para allá. Y tanto para un lado y tanto para el otro. Entonces, básicamente, nosotros ya sabemos o ya hemos hecho en algún momento ese tipo de transformaciones. Solo que vamos a ver 4 diferentes transformaciones. La traslación es una de esas transformaciones. Sin embargo, no es la única. Las otras 3 transformaciones van a ser la reflexión, la homotesia, que se había visto en octavo. ¿Y cuál les dije? ¿Cuál me falta? Vamos a ver. Traslación, reflexión. Y la rotación, perdón. Entonces, esas 4 van a ser los principales movimientos que vamos a aprender a medir. Ok. Esto queda en la página, para los que tienen la antología, 269. Ya voy a compartir. Y es más o menos de aquí hasta el final del libro. Lo que falta. Por supuesto, la idea es que hagamos esto relativamente resumido, ¿verdad? Entonces, no vamos a trabajar con un resumen como tal, pero sí vamos a ver un poco rápido las circunstancias que hay. Díganme que ya lo pueden ver, por favor.
Ahora sí, profe. Excelente. Bueno, el que se siente estresado puede ponerse ahí a hacer el reflejo, el asunto espejo acá con la mariposita, ¿verdad? Bueno, yo digo que es una mariposita, cuando la formen ya veremos. Básicamente esta es la primera de las transformaciones que vamos a estudiar. Ya nosotros sin querer hemos visto, lo ven que de blanco no me sirve, ya nosotros hemos visto un poquito el efecto espejo en algún momento cuando hemos estudiado funciones. No sé si se acuerdan, que espero que sí, de la famosa función cuadrática. La función cuadrática tiene incluido un efecto espejo. Ese efecto espejo es básicamente el vértice, o por lo menos la línea que pasa por el vértice, que era la que llamábamos eje de simetría. A mí no me quedó muy bonito que digamos, pero se supone que cuando yo tengo un efecto espejo, al lado izquierdo se va a reflejar lo mismo que hay al lado derecho. Entonces el movimiento que hay al lado izquierdo es lo mismo que se va a ver al lado derecho. ¿Ok? Entonces van a guardar o a conservar las mismas distancias con respecto a los puntos de referencia. Y vamos a tener figuras totalmente simétricas. ¿Ok? Lo que yo reflejo, lo que tengo a un lado, es lo mismo que va a tener al otro lado. Entonces los tamaños, las formas, de alguna manera van a ser iguales. Hay que tener un poquito de cuidado con las formas, ¿verdad? Porque las direcciones de las formas sí van a cambiar. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver que yo interpreto, insisto, que esto es una mariposa. Entonces yo puedo ver que el ala, ¿verdad?, se aleja. Entonces el otro cálculo tiene que alejarse, la otra línea tiene que alejarse. Entonces no van en la misma dirección. Este va hacia la izquierda, este va hacia la derecha. Pero básicamente es por eso, por ese efecto espejo. Es algo así tan simple como pensar, tengo un espejo y el espejo me va a tirar la imagen reflejada hacia el otro lado. Okay, insisto, el que quiera nada más hace punticos y se encarga. ¿Cómo es eso de hacer punticos? Bueno, yo cuento. Vean que aquí hay una línea de referencia. Entonces yo digo, esto está a 1, 2 lugares de la línea. Entonces, como está hacia la izquierda, yo voy a contar 1 o 2 lugares hacia la derecha. Y ese puntico se refleja aquí. Eso es algo que vamos a tener que aprender, porque en su momento nos van a pedir que digamos cuál es el resultado de reflejar un punto. ¿Dónde va a caer? O sea, me dicen que refleja este punto. Yo sé que va a caer 2 a la derecha. O sea, a 4 de distancia donde él está. Porque él está a 2 del centro, entonces del centro tiene que correrse otros 2 más. No sé si me doy a entender. No sé si estoy hablando mucha paja y los estoy casi enredando. Bueno, el hecho es que de aquí en adelante vamos a tener que verificar ese asunto de las reflexiones. Acá vienen algunos ejemplos, tanto en la naturaleza como a otras circunstancias donde yo puedo verificar un poquito figuras donde hay reflexión. Si esto está rayado, me disculpan. Vamos a empezar con el concepto de eje simetría. El eje simetría, ya lo vimos, es la línea que permite dividir a una figura en 2 mitades o 2 partes iguales. ¿Ok? Hay figuras donde el eje simetría es muy notorio y hay otras donde el eje simetría es medio engañoso. A ver, vámonos al cuadrado. ¿Ok? Ese cuadrado que está por ahí, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Entonces yo puedo ese cuadrado dividirlo con una línea vertical y puedo formar la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha. Y si yo doblara, si yo tuviera la oportunidad de doblar esa hoja, que es el cuadrado, por la línea que acabo de crear por el eje de simetría, todo lo que está al lado izquierdo caería exactamente encima de lo que está al lado derecho. Y al caer exactamente encima, esto es realmente un eje de simetría. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo la línea un poco hacia un lado? Ya no hay un eje de simetría, ¿verdad? Si yo no hubiera tomado esa mitad, si yo lo hubiera
hecho la línea un poquito más a la izquierda, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ahí la dejé casi igual, pero ¿qué hubiera pasado? Bueno, entonces cuando yo hago la revisión, yo me doy cuenta que es más grande lo que está a la derecha que lo que está a la izquierda. Ahí no hay simetría. ¿Okay? ¿Por qué no hay simetría? Porque toda esta distancia, toda esta cantidad de espacio es menor a la que está hacia el otro lado. Entonces, cuando yo reviso esta línea es más chiquitica que esta otra. Y habíamos quedado en que esas distancias tienen que ser iguales para que la línea caiga exactamente encima en el mismo lugar. Entonces, esta distancia cae como aquí. Entonces, este pedacillo habría quedado más grande. Si yo hubiera doblado esa hoja a la mitad, no habría sido exactamente la mitad. Un lado me queda así y el otro me queda más largo. Entonces no habría tenido un eje de simetría. Bueno, los ejes de simetría más lógicos, más esperados, son el vertical y el horizontal. Sin embargo, algunas figuras están elaboradas o tienen una orientación como hacia los lados. Entonces también hay que verificar otros posibles ejes. O sea que no es exclusivo y no es único el eje vertical y el eje horizontal. En un cuadrado es una maravilla el cálculo de los ejes de simetrías en el sentido de que son muy evidentes. Yo también podría tener una línea oblicua, una diagonal, y revisar que lo que está arriba, al doblarlo sobre esa línea, me vaya a caer exactamente encima de lo que está abajo. Y entonces sea la misma distancia, la misma área. ¿Ok? Entonces al doblar esa hojilla, yo probablemente tenga algo así. Y a un lado voy a tener el color azul y al otro lado voy a tener el color verde de acuerdo a lo que pinté, pero básicamente es la misma distancia. Es el mismo espacio y cuando yo lo doblo, esta línea de acá coincide con esta otra línea de acá. Eso es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un rectángulo? Entonces, si yo tengo al rectángulo, ¿okay? Ahí está el rectángulo. Si yo tengo ese rectángulo y yo quiero hacer una línea diagonal, ¿tendré ahí un eje de simetría? No. Ok, el eje vertical sí, porque me divide la figura aquí, mitad para acá y mitad para acá. El eje sí, porque me divide para abajo y para arriba. Pero el eje de medio lado no. ¿Por qué? Porque los lados de este señor no son iguales. Entonces, donde yo doblo esta distancia, que es más pequeña porque es el ancho, va a caer encima de esta distancia, que es el largo, que tiene que ser más grande. Entonces, le faltaría todo este espacio por cubrir. Insisto, yo tengo que pensar que aquí estoy doblando, que esto es un papel y que yo lo estoy doblando y que de allá va a caer encima acá. Y no se daría, ¿verdad? La situación no se daría. Entonces esta línea caería como hasta aquí y todo este espacio faltaría y no hay eje de simetría oblicuo, no hay eje de simetría diagonal, digámoslo así. Entonces un cuadrado sí tiene estos 4 ejes de simetría, pero un rectángulo solo tiene estos 2. Entonces cada figura hay que revisarla por aparte. Cada figura hay que checarla, cada figura hay que ir a graficar, ir a ver, ir a doblar para estar seguro si hay o no hay. La percepción visual es muy importante para poder dar una respuesta acertada y como les digo, el checar que coincida, que caiga encima y que sea igual. Ok, estas son figuras muy tradicionales, pero no son las únicas. Hay otro tipo de figuras. Bueno, aquí hay un arbolito invertido de Navidad. ¿Será que hay algún eje de simetría? Bueno, yo podría pensar que sí. ¿Quién es el eje de simetría de ese arbolito?
bueno, no está trazado, pero si yo lo trazo, paso desde E y termino allá por F. F y E. Muy bien, la distancia o los valores o las situaciones que hay al lado izquierdo se reflejan y son las mismas que hay al lado derecho. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo doblase a estos señores, el punto que estoy marcando por A viene a caer encima del punto B. El punto que estoy marcando por C viene a caer encima del punto D. La G caería donde está la H. La E sí se queda en el mismo lugar. Pero ellos quedan en el mismo lugar, digámoslo así. Bueno, esos señores se llaman puntos homólogos con H y tildan en la mo porque es una esdrújula. Y todas las esdrújulas se tildan. Son puntos homólogos, ¿ok? Esa coincidencia, ese punto que se ve al otro lado, también se puede llamar que es una imagen. Eso es otro detalle. Se les puede decir que es imagen, pero básicamente el concepto que más vamos a usar es el homólogo. Y el homólogo significa eso, el mismo pero en otra parte. Como cuando dicen el presidente de Costa Rica se reunió con su homólogo de Panamá. Entonces, el de Costa Rica era el presidente, el homólogo es también un presidente, pero ahora en otro lugar. Entonces, esta es la puntica que está de este lado. Ah, es la misma puntica, pero al otro lado. Ok, ese es el homólogo. ¿No la sila ya la casi? De una. Sila. Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Esto es fácil, pero tiene mucho detalle. Y cuando empezamos a mezclarlo, todos los detalles empiezan a caernos encima. Lo que tienen que hacer es ir muy claritos, muy claritos. Si pueden apuntar cosas, no está mal. Ok. Vamos con algún ejemplo, dice acá. Muy bien. Recuerden que cuando yo hablo de algo homólogo, no estoy obligado necesariamente a hablar solo de puntos. Puedo hablar de lados, puedo hablar de ángulos e incluso de figuras cerradas, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, suponiendo que, bueno, que si hubiéramos leído la instrucción, ¿verdad? Pero lo hice grande porque está muy feillo. Si hubiéramos leído la instrucción, dice que esta línea que está aquí de puntos, esa lineecita de puntos, ¿la ven? Ahora sí le puse más color. Ese es el eje de simetría, ¿verdad? No toda la simetría ocurre en medio de la figura. Hay simetría entre dos figuras, aunque yo no pase la línea cortando a ninguna de ellas. Ok, yo podría hablar de simetría y podría hablar entonces de puntos homólogos. Yo puedo decir que este señor, que se llama C, es homólogo con este que se llama C'. Casi siempre al punto homólogo se le pone la misma letra y nada más se le agrega una prima, una rayita. El valor que no trae la rayita es la figura original. El que sí trae la rayita es la figura homóloga. Okay, es como por decirlo así, el resultado de. Entonces yo puedo decir que aquí yo estoy haciendo una reflexión. Ustedes, por ejemplo, deben hacer una reflexión, ojalá todas las noches, porque están con una vida increíblemente. Pero bueno, matemáticamente hablando, hay que hacer otra reflexión. Y esa básicamente obedecerá a trasladar la figura hacia el otro lado. Si yo hubiera tenido que hacer esa reflexión, si este triángulo no hubiera estado aquí dibujado y a mí me hubieran dicho haga una reflexión, yo hubiese contado las distancias, los cuadritos y así logro establecer dónde va cada punto y cierro el triángulo, cierro la figura. De nuevo, sobre el eje de simetría, el punto C está a 2 unidades. Como está para atrás, está hacia la izquierda. La figura que va a ser homóloga con él tiene que tomar esas mismas 2 unidades, pero hacia la derecha. Por eso aquí quedó el punto C'. ¿Cómo se calculó el punto A? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, hacia la izquierda yo las voy a tomar hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Allá cae el A. El mismo valor, pero con una prima. Para decir justamente que me estoy refiriendo a ese señor,
que a él es al que estoy reflejando. Por supuesto que si yo a ustedes en el examen les pregunto, ¿quién es el homólogo de A? Y al otro lado dice A', no tiene ningún tipo de mérito dar la respuesta, porque simplemente me voy a fijar en que sea la misma letra. Así que no vamos a hacer eso. Les vamos a poner M, J, K, H, letras diferentes para que ustedes tengan que por lo menos pensar en eso. Porque si usamos la misma sería un descaro. Y con la B la misma historia. 1, 2, 3, 4. Entonces sigo en la dirección opuesta. 1, 2, 3 y 4 unidades. Cuando tengo los 3 puntos, nada más los cierro, ¿verdad? Los uno. Y conformo el triangulito. Profe, Señor, sí, señor. disculpe un segundo, entonces. Digámosle que usted nos consulta que cuál es la homóloga de esa A. Ajá. En ese caso, uno pone que, digámosle que sería la K. La Sí, yo le homóloga voy a sería la cambiar. K. Yo le voy a poner aquí J y para coincidir le voy a poner K y M. Entonces yo le pregunto, ¿quién es homólogo con A? Usted me va a rellenar aquí. ¿Quién me va a poner? Ah, en dirección a la A está la K. La A, si yo lo hubiera hecho el dibujo al otro lado, es la K. Está en la misma posición. Eso es lo que usted va a poner. Ahora insisto, no calza necesariamente o solamente los puntos. También debe calzar los ángulos. También deben calzar, los lados, o sea, los segmentos. Entonces es muy importante que ustedes lo miren, lo mediten. ¿Cómo hago para coincidir en ángulos y en segmentos? Lo hago punto por punto. Con solo que lo haga punto por punto, se acabó el problema. Vamos a ver si hay algún ejemplo para explicarles eso más clarito. Bueno, quieren más ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo dónde y cuándo hay ejes de simetría, pero son como inecios. Aquí podría ser que nos interese. No son las mismas letras, ya no me ayudó. Y a ustedes a disculpar, pero yo casi nunca borro y cuando uso la antología en algún momento, pues la sigo usando luego y uso la misma. Ahí no me sirve otra vez. Profe, Bueno, no importa, voy a buscar, sí. digamos, en el ejemplo que usted puso antes, cambió la prima por una K a la K, ya no se le pone la prima. No. Cuando yo uso letras diferentes, ya dejo de poner la prima. La prima es para decir que es justo la misma letra, o sea, su homólogo, pero como no es ella, porque está al otro lado, entonces le ponen la prima. Ok. Listo. Qué madre. Debería devolver, pero es que vea todo lo que duro. Bueno, ahorita vamos a buscar la práctica al otro lado. Muy bien, aquí hay una circunstancia especial. Vamos a ver, aquí abajo pregunto. ¿Será que estas señoras son o no son reflexiones? La una y la otra serán reflexiones, sí o no. La reflexión de B es así. O la reflexión de H es así. Sí, Ok, por ejemplo, si yo tengo una C, ¿cuál sería su reflexión? Sería esta, esta, esta o esta. Digamos que esta es A, la primera, profe. es C y D. La segunda que puso, ¿no? La B. Sí, la veo. ¿Usted la ve? Resulta que es la segunda. ¿Por qué si es la segunda? Porque la reflexión, acuérdense que va hacia los lados opuestos. ¿Ok? Vean que las puntillas van cerrando hacia el centro. Van acercándose al eje simetría. Si yo pusiera la otra C, esas punticas se están más bien alejando del eje simetría. Entonces, acuérdense que esto es un espejo, ¿verdad? Y cuando hay un espejo, el espejo refleja hacia el otro lado. Entonces, por eso la B sí está bien, porque aquí va hacia un lado y se topa con ella misma. Si yo pongo a la B Pero la H está pongo igual a a otra cualquier B, lado. muy bien, pero eso es por qué.
porque la figura tiene mucha más simetría que la B. La figura es simétrica horizontalmente, pero también es Ujú. verticalmente. En cambio, la B no. La B podría ser simétrica así, pero verticalmente no, es diferente. Para acá hay una cosa y para acá hay otra. Entonces, no todas las figuras van a tener el mismo comportamiento. Eso es lo que les decía antes. Siempre Ujú. ir a revisar figura por figura. No puedo dar una regla general, por decirlo así. Porque básicamente el comportamiento de cada una va a poder variar. Por ejemplo, si yo pongo una B en minúscula, su reflexión es una D. Y ustedes me dirán, profesor, porque son letras diferentes. Tienen toda la razón, pero no son. O sea, no son la misma letra, pero sí son su reflexión. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con la P y con la Q. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, no siempre, ¿verdad? Tiene que ser exactamente lo que yo creo que se vea igual. O sea, que sea igual. Son dos letras diferentes, la B y la D. Son dos letras diferentes, la P y la Q. Pero sí son una el reflejo de la otra. Porque de aquí a aquí es la misma distancia que hay de aquí a aquí, donde está el punto de encuentro del círculo con la línea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que analizar cada parejita o cada situación o cada circunstancia de forma individual. Ok, necesito un ejemplo que no sea estos. ¿Dónde están? Por favor. Ah, bueno, aquí sí tengo letras diferentes. Este me gusta. Dice así. He aquí dos triangulitos, una figura adjunta. Ok, perdón. Dice, el triángulo BAS, el triángulo BAS, es la imagen del triángulo XYZ a través de simetría axial. ¿Ok? Entonces, el triángulo de la derecha es la imagen, es decir, el original era este otro. Muy bien. Debería de cumplirse que la distancia que hay de aquí a aquí sea la misma que de aquí a aquí. Bueno, que esté en dirección. Ya vi que mis líneas no están en dirección, pero ellos sí. Que esta sea la misma que hay de aquí a aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debe cumplirse. Yo doy por un hecho que se cumple por la instrucción que me dan. ¿Ok? Ahora, a partir de eso me hacen varias preguntas. Voy con la número 1. ¿Quién es el punto homólogo con X? Entonces yo voy a venir a buscar la X y necesito encontrar su homólogo, o sea, su parejita en la figura del otro lado. ¿Quién sería? La B. La veo. El homólogo de Y. La A. Ajá. La A, muy bien. El homólogo de YX. Perdón, de XY, bueno, es casi lo mismo. El homólogo de XY. Entonces ahora ya no es un punto, ahora es una línea. Ve que tiene un techito, o sea, es un segmento. Es de X SA, hasta Y. Desde X hasta Y sería B, Vea. SA o BA. Ah, ok. La tentación, Vea. ajá, la tentación de decir SA está ahí. ¿Ok? Para no fallar, hagan lo que les dije. Vayan letra por letra. Ok, aquí dice XY. Entonces, ¿quién es el homólogo de X? Y lo pongo de primero. Ya lo vimos, el homólogo de X, ustedes me lo dijeron, era B. Entonces voy a poner la B de primero. Y luego dice que hay una Y. ¿Quién es el homólogo de Y? La A. Entonces es BA. Si tienen duda, no fallan así. Si ustedes decían, mira, ¿será SA? Sí, es que SA es casi está en la misma forma, en la misma posición. Sí, pero es que acuérdense que esto es un espejo. SA es el que está más cerca del eje de simetría. Aquí el que está más cerca es YZ. No puede ser SA. En fin, detalles que ustedes van a manejar. Ok. La otra. Bueno, entonces la respuesta era BA, ¿verdad? La otra dice XZ. BS. Entonces, XZ. X con B
Z con S. Tiene toda la razón. BS. Ojo. Estrictamente hablando, este debería ser el orden. Pero si ustedes ponen SB, por cuestiones de que es la misma línea, pues yo se las pondría buena. Pero traten de hacerlo con el orden exacto, con la letra por letra. El ángulo X. ¿Con quién va la X? B. Con la E, entonces sería el ángulo Ángulo B. B. El ángulo Y. El ángulo A. Correcto. Vean que es lo mismo, es nada más poner el accesorio. Si era un ángulo, le pongo el ángulo. Si era una distancia, le pongo el techito. Ustedes van a ir así directo, letra por letra, sin pensarlo mucho. Ok. Casi listo. Bueno, espero que sí. Ahí están las soluciones. Vamos a continuar. Aquí hay más práctica. Profe, fijo, ese viene en un complete cortico, ¿verdad? Tiene pinta, tiene toda la pinta que eso debe ser completo. Pero ya no me acuerdo, pero sí les digo que vienen. No lo voy a ver el examen todavía, lo voy a ver como cuando ya sea nuestra última clase. Porque si lo veo hay tentación y no es correcto. Ahí está la ética de por medio. Pero les decía, generalmente nos han puesto, según lo que yo me estoy acordando, nos han puesto mucho a repetir estilos de pregunta. Vean este examen que pasó. Había muchas preguntas del mismo tipo, de saber qué función era, si era cuadrática, lineal, bla, 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 bla. Eran varias preguntas de eso, casi todo el marque con X era eso mismo. Entonces era como muy repetitivo, muchos puntos en lo mismo. Entonces no sé aquí cuántos puntos tocará en cada una de las cosas, pero sí, eso está por lo menos para, no sé, de 4 a 6 puntos de buscar el homólogo. Y son puntos regalados. En serio, el homólogo es algo demasiado fácil. Es más, el día del examen ustedes doblan la hoja y el punto que cae encima con el otro, ese es. Hasta eso pueden hacer. Es una vergüenza, pero una verdadera vergüenza. Aquí viene alguna práctica, así que vamos a intentar resolver, hacer y comparar. Ok. Aquí arriba. Las siguientes figuras tienen aparente semejanza. ¿Ok? Vamos a pensar que sí son figuras homólogas. Aquí hay un problema. No hay un eje de simetría para que yo pueda estandarizar los datos. Sin embargo, la figura tiene formas, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es ponerlas como si hubiera una línea en medio y reflejar una forma con respecto al otro lado. Entonces, por ejemplo, STRP está casi listo. Lo voy a dejar ahí. Entonces yo voy a decir S, T, R y P. Ay, perdón, P. Entonces, la que está al otro lado tiene que ser parecida. Tiene que ser corta aquí al frente. Tiene que ser más profunda abajo, un poquito menos profunda arriba y luego unirlo. Entonces, donde lo pongo de esa manera, tengo que pensar en cómo ordeno estas letras sin la S. En cómo ordeno estas letras. Las más corticas son la A y la D. ¿Cuál de las dos va arriba y cuál va abajo? Depende. De nuevo me fijo. El lado más largo está abajo. El lado más largo está con C, pero con D. Entonces la D tiene que ir abajo, la C tiene que ir abajo, la A va a ir arriba y la B va a ir arriba. Una vez que lo ordené, aunque ellos generalmente me lo van a dar ordenado, pero digamos que en este ejercicio se valía el cambio. Una vez que lo ordené, ahora sí ya puedo sacar lo que me pide. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los segmentos homólogos de AB y CD, respectivamente hablando? Entonces tengo que buscar primero el de AB. Voy al dibujo. ¿Quién es AB? Marquen otra vez con los pilots, con todo lo que ustedes llevan. Este es AD. AB, huevón, lea bien. Este es AB. ¿Quién sería su homólogo? ¿Quién está al otro lado en la misma posición? SR. Ahí está, San Ramón. Muy bien. Oh, señor. Y luego voy con CD.
CD es este que está acá atrás. ¿Quién sería su homólogo al otro lado? TP. Ahí está, TP. Entonces mi respuesta tiene que ser SR y TP. Pero no están al revés, profe. Están al revés, lo muy tonto lo pusieron al revés. ¿Qué dijimos antes? Que con los segmentos se podían dar ese lujo. Por eso aquí hicieron la trampilla. Porque SR es la misma distancia que hay desde R hasta S. O sea, como es la misma distancia, no importa si usted va de abajo para arriba o de arriba para abajo, está recorriendo la misma distancia, es el mismo valor. Entonces de eso se aprovecharon para ver cómo los confundían. Entonces sería RS y TP o PT. Sería la última de las opciones. ¿Ven que es una trampilla? Listo. Más o menos. Casi sí. Okay. Ojalá venga mucho de esto, profe. Es un tema de verdad muy, muy bonito. Pero muy, muy bonito. Ok. Vamos a empezar a ahondarme. ¿En qué páginas? ¿Qué diablos hay aquí? Bueno, no sé. Otra pregunta típica es que les digan a ustedes que cuántos ejes de simetría tiene la siguiente figura. Y no se le hace un corazoncito. Ahí, solo que este no me quedó tan bonito. Pero ustedes piensan que es una cosa lindísima ese corazoncito. ¿Cuántos ejes de simetría tiene esa figura? Entonces pueden ir en un pareo y al otro lado dice 1, 2, 3, qué sé yo. Aquí le voy a poner este chavalo. Aquí voy a poner al 1, al 2, al 3. Y eso representado, no sé, W significa 1, Z significa 2 y M significa 3. Aquí le voy a poner varias figuras o varias letras o varias cosas. Ok, y dice que ustedes pueden usar a estas letras que están aquí a la derecha para completar esos paréntesis, que los pueden poner una vez, más de una vez o hasta ninguna vez. Estas opciones. Entonces lo que vamos a relacionar es la cantidad de ejes de simetría que tiene cada figura. Y me pueden ayudar, se los agradezco. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántos ejes de simetría tiene, por ejemplo, el rectángulo que está ahí? 2, ¿Será que tiene el 1, 2 o rectángulo. 3? El rectángulo 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí, correcto. Habíamos dicho que el rectángulo tenía uno horizontal, que ahí no se ve bonito, pero que ustedes piensan que sí, y otro vertical. Y ya. Entonces, en efecto, el rectángulo tiene 2. Ahí pongo la Z. Muy bien. Corazoncito. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el corazoncito? Solo uno. 1. Solo uno. Acá en el centro. Muy bien. Entonces aquí ponemos la W. Ajá. Y luego la letra A. Bueno, me faltó un cero, 1. pero ya que la A también tiene 1. Yo le cruzo aquí esta jugada. Para atrás y para adelante tiene la misma. Entonces era otro W, perdón. La H. La H mayúscula, ¿verdad? 2. La H mayúscula yo la puedo ir aquí a la mitad. Y me queda este que para acá y este mismo para el otro lado. Entonces sí tienen razón. O también la puedo ir a la mitad y me quedan 2 palitos y 2 palitos. Entonces sí, vertical y horizontal tiene 2. Y por último la X. También 2. La X también 2. Pues yo la corto aquí, queda como mayor y un menor que pegados. Y si más bien la corto acá, quedan para arriba y para abajo. Entonces también 2. Ahí está el asunto. Me eximí, ¿verdad? No, pero va bien. Va bien. Eximidos casi nunca hay. Listo. Sigamos. En realidad yo no me acuerdo de eximido a nadie aquí en Conet. Tal vez alguien de séptimo, pero ya no lo recuerdo con claridad. Muy bien.
Igual, ¿verdad? Siguen viniendo muchas circunstancias, muchas situaciones. Vean dónde estamos, en la página 287. Todo eso lo van a usar ustedes para practicar. Yo voy a moverme hacia la siguiente transformación, si él quiere. Ajá. Ok. Un segundo, disculpe. No sé por qué me puse mocoso, las disculpas del caso. Dice que estábamos hablando, ¿verdad?, de las posibles transformaciones en el plano y sin querer queriendo, aunque vimos esto de los ejes de simetría y los puntos homólogos, ya ahí estamos viendo a una de las transformaciones, que en este caso sería la reflexión. Insisto, vamos a ver o a estudiar 4 diferentes transformaciones. La que ya medio estudiamos, la reflexión, la que ustedes ya conocían desde 10º año, la traslación y un par más. La rotación, que tiene que ver con un efecto de círculo. Y por último, la homotesia, que la habíamos estudiado en octavo, o por lo menos correspondía al nivel de octavo, y que tiene que ver con el cambio de tamaño entre las figuras. Ok, eso es algo que vamos a ahondar, a profundizar en estas últimas lecciones. Profe, la reflexión es lo mismo que espejo, es que yo puse espejo. Sí, es un efecto espejo, muy bien. Lo que pasa es que por nombre formal, ¿verdad? La traslación es mover, llevar de un lado a otro. La rotación es pensar en un reloj de pared, cómo va girando. Y la otesia, que no se llama otesia, sino homotesia, me comí la mo, baboso. Homotesia, y nadie me dice nada, ¿verdad? Me ven haciendo burradas y no me dicen nada. Homotesia, que básicamente corresponde a un cambio de tamaño. Ok, entonces vean que cada una tiene su particularidad. Ya las vamos a estudiar, sin duda alguna. Espero que quede claro y que se noten los movimientos y las circunstancias que se dan. Pero sí, sin duda alguna son particulares. Cada una tiene lo suyo. Ok. Vamos a llegar rápidamente a algunas formalidades teóricas. No, solo por si acaso. Ok, lo mismitico. Formalmente, ¿qué es una transformación? ¿Verdad? La transformación es el hecho de crear algún tipo de correspondencia entre puntos, objetos, lados, ángulos que están situados en diferentes lugares del plano. Vean que entonces los ejes coordenados cobran importancia, ¿verdad? Hablar de planos, de dónde están ubicados, eso termina siendo importante, termina siendo necesario. Las imágenes, es lo que les decía, es el resultado de aplicar una transformación sobre alguien o sobre algo, sobre un punto, sobre lo que sea. Y la conformación de un punto de un lado, de un ángulo homólogo, es en realidad su relación al otro lado. ¿Quién es él en otro lado, en otro momento? He aquí algunos ejemplillos como para que analicemos. Habla de las diferencias, ¿verdad?, entre un tipo de transformación y otro, pero realmente no vale la pena perdernos ahí, sino en dónde corresponde. Hay un concepto, casi nunca lo preguntan, pero pues en esto uno nunca sabe, no sé si nos van a dar el nuestro o si nos lo van a cambiar. A los décimos les cambiaron, a los novenos, no, a los octavos también les cambiaron. Entonces yo no sé si nos van a dejar el mismo examen o nos lo van a cambiar, así que no puedo confiar en mi examen necesariamente. Aunque, insisto, no lo he visto todavía. Entonces este concepto nos lo pueden preguntar.
Isometría. Vean por dónde vamos, en la página como 500 ya. Ajá, en la página 296. Ok. Una isometría se da, ¿verdad? Básicamente cuando se mantienen las medidas. Okay. La parte del metría tiene que ver con la métrica, con las mediciones. Y el iso es un prefijo que también significa igual, que tiene que ver con misma cantidad de. Entonces, estamos hablando de que básicamente el concepto es cuando, o se da cuando hay una conservación de la misma métrica, de las mismas mediciones, tanto en los segmentos como en los ángulos, por ejemplo. Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Si CA vale 10, entonces C' y A' tienen que valer 10 en distancia y así sucesivamente. Mantener esas mediciones, ser iguales. Ahí estaríamos hablando de isometría. Si las distancias cambian, aunque aparentemente se vean iguales, ya no hay isometría. ¿Ok? Son detallísimos, cosas minúsculas. No vamos a entrar en eso en este momento, no es un buen ejemplo para esta situación. Y ahora sí, vamos a ir directamente a los conceptos específicos, a las 4 formas de transformaciones que hay. La primera de ellas, la reflexión, que se puede decir que ya la adelantamos, ¿verdad? Ya casi que la vimos. Los ejes de simetría, por estar hablando de una reflexión, se pueden llamar también ejes de reflexión. Estamos más acostumbrados a usar el término eje de simetría, así que es muy probable que se mantenga por el profesor que realice el examen. Casi nadie le pone nombre de eje de reflexión, prácticamente es eje de simetría. Y ya sabemos que el eje de simetría es la línea que está a la mitad de las dos figuras, la línea que sirve de espejo. Ese es el eje de simetría. Ok. Las figuras no siempre son tan claras, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una reflexión. Y vean que, vamos a ver si esto me permite hacerla. Ajá. Y vean que las figuras están como que de medio lado. Y si usted dice, no, pues que esta figura nada que ver. La figura que está, bueno, ya que, la figura que está aquí abajo, nada que ver con esta otra. Pareciera que nada que ver con esta otra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa si yo giro un poquito? Me llega. Si yo giro un poquito, y ahora sí donde lo giro, la línea del eje de simetría está en una posición más vertical y me queda más evidente el comportamiento de estos señores. Entonces aquí yo no tengo problema en descubrir que hay una reflexión. ¿De acuerdo? Entonces a veces hay que darle vuelta a la página, a veces hay que girar la cabeza o girar la visión, el enfoque que le estamos dando, para ahora sí, con eso, pues ya tener la oportunidad de descubrir si realmente había o no una reflexión. Okay, yo puedo tener reflexiones con respecto a diferentes ejes. Vamos a... Sí. Pero ahí como que hizo una rotación, ¿no? No, la rotación fue gráfica, fue su cabeza la que rotó, pero los puntos no. Ese es un buen detalle, de hecho, a veces cuando se nos presenten las figuras, a veces parecerá que hay una rotación, que hay una traslación, qué sé yo, cualquiera de esos detalles, pero no se verán o no se comprobarán sino hasta después. Ya le voy a dar los puntos de comparación. Bueno, más que ahorita, cuando hayamos visto las 4 transformaciones para poder hacer la comparación completa y correcta. Vamos a empezar con las características o las propiedades que tiene una reflexión.
Bueno, las reflexiones son isometrías. Ya dijimos que era una isometría, la misma medida. Aquí había un dibujo, un par de ejemplos, ¿verdad? Como siempre yo hago los dibujos a mano alzada. Pero por ejemplo, si yo me diera la tarea de calcular la medida de BA, esto tiene que medir exactamente lo mismo que A'B'. Porque al ser una isometría, las distancias, los segmentos son iguales. La ubicación del punto A con respecto al eje de simetría es la misma ubicación que la prima. Entonces estas distancias también son iguales. Todo es isométrico, todo tiene la misma medida. ¿Ok? Eso pasa con todas las reflexiones. ¿Qué otra situación ocurre con las reflexiones? Bueno, ocurre que los puntos que están sobre el eje son invariantes. ¿Qué significa que un punto sea invariante? El nombre lo dice, invariante, no varía, no cambia. ¿Ok? No sé si aquí tengo algún dibujo de esos. Bueno, sí. Esos dos barquitos, ¿verdad? Que están aquí abajo. Todos inocentes ellos. Entonces aquí había un barquito. Había una vez un barquito chiquitico como este. Y al otro lado está reflejado el mismo barquito. El eje de simetría cae justo sobre ese punto o esa unión, digámoslo así, ese choque entre los barquitos. Ahí. Okay. Ahí hay una reflexión. Yo ahí tengo clarísimo que hay una reflexión. Y ahora el eje de simetría lo voy a trazar justo ahí. Ese eje de simetría convierte a los puntos, no sé, digamos que este es el punto A, este es el punto B, este es el punto C y este de acá el punto D. Aquí está el E, el F y el punto G. Ok. Entonces cuando yo digo, por ejemplo, que A es homólogo, ¿con quién sería homólogo? Con G. Ok. El A, la punta más lejana, es el homólogo con G, la punta más lejana. Muy bien. ¿Con quién sería homólogo el B? Con F. El B que está aquí abajo con la F que está aquí abajo. Muy bien. ¿Con quién sería homólogo el E? Con C. Ajá, muy bien. Vean que pueden preguntarme de un lado para el otro y el otro para el 1. ¿Y con quién sería homólogo D? Con D. Ok. En ese caso, Con D prima. ajá, no se habla de que son homólogos. Lo que se dice es que D es un punto invariante. ¿Qué pasó con ese punto D? No tiene su homólogo, o por decirlo así, el único que puede ser homólogo con él es el mismo. Ni siquiera es de prima, no, es el mismo. Porque es el mismo punto para ambas figuras. Ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando en medio de la reflexión un punto quede encima del eje de simetría, a ese punto se le llama punto invariante. El punto debe quedar encima del eje de simetría. Debe pertenecer a las dos figuras o a los dos elementos. Si eso ocurre, el punto se llama punto invariante. Punto invariante. Ok. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, Bien, profe. Pura vida. está bien. Nadie me contestaba, pero yo pensaba que sí estamos bien. Ok. Listo. A seguir. Profe. Ajá. Y si uno pone D prima, está mala, entonces. Sí, porque ahí no existe una de prima, ¿o sí? No, un punto invariable. Okay. Exacto. No dice en ninguna parte que hay una de prima. Entonces, si no lo dicen, no la puedo asumir.
Ok, perdón. Seguimos entonces. Así funcionan los puntos invariantes. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver si está por ahí. Ok, ese ejemplillo que está por ahí. Vamos a tomarlo. Al otro lado está color, pero hecho por mí, entonces mejor no. Y vamos a de nuevo a revisar los detalles. Ok. Aquí es fácil darse cuenta quién es el homólogo de quién. ¿Por qué? Por el nombre. Pero realmente a la hora de tener los dos dibujos no es algo tan sencillo. Okay. Vamos a ser muy claros. Siempre es importante decir cuál es el lado homólogo. Perdón, cuál es ay, Dios mío, se me fue. El eje de simetría. Gracias. ¿Cuál es el eje de simetría? Solo sabe, o sea, siempre las figuras requieren ese, como ese anclaje, como ese contexto, para saber con respecto a quién estoy calculando el eje de simetría. Entonces, esta la voy a hacer un poquito más gruesilla la línea porque el color no se ve mucho. Ok. Los dos triángulos, el rojo y el azul, son triángulos que son en realidad una reflexión. Pero son una reflexión con respecto a quién, con respecto al eje de las X. Ok, ¿por qué? Bueno, porque lo que está en celeste, por ejemplo, arriba del eje de las X, se ve exactamente reflejado en el rojo abajo del eje de las X. Claro, donde hay otras rayillas por ahí, yo tiendo a confundirme, pero no. Todo este espacio es el mismo. ¿Ok? Ese espacio que está aquí en celeste está reflejado hacia el otro lado abajo en rojo. No me quedo tan exacto, pero ustedes piensan que sí. ¿Ok? Todo esto de aquí arriba es todo esto de aquí abajo. Profesor, pero es que falta como la puntilla de cada triángulo. ¿Cómo hace usted eso? ¿Y la puntilla qué? Bueno, vamos a revisarla como aparte. ¿Por qué? Pues si la reviso toda junta se me mezcla y me enredo y no entiendo. Entonces, igual si yo desaparezco lo que pinté y ahora me concentro más en la parte de la puntilla esa, si yo hiciera directamente el dibujo o si pinto exactamente esa área, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Solo que ahora lo que está arriba está en rojo. Antes lo que está arriba estaba en azul. Ahora está en rojo. Y lo que está abajo, que antes estaba en rojo, ahora está en azul. Pero básicamente sigue siendo lo mismo, que es como las aletas de un tiburón o no sé. Un delta ahí para que ustedes salten y vuelen allá por un acantilado, qué sé yo. Pero básicamente es lo mismo. Entonces eso me permite pensar que sí tengo una reflexión, que sí tengo una figura que se refleja, o un par de figuras que se reflejan a través de un eje de simetría. Es importante reconocer quién es el eje de simetría, y el eje de simetría aquí es X, el eje de las X. ¿Okay? ¿Hay puntos invariantes? Sí, cualquier punto que esté en esta línea. Por ejemplo, esos dos que están ahí. Si estos puntos tuvieran nombre, se considerarían puntos invariantes. El C se considera homólogo con el C', el A se considera homólogo con el A' y el B con el B'. Ahí no hay problema. Pero incluso hay que sacar el espacio para superponer una figura con respecto a la otra. Listo. A ver. Profe, ¿Qué es la cosa mariposa? Dígame.
Entonces, nada más se pone un punto invariantes Ajá. cuando no hay una letra. No, podría haber una letra. O sea, aquí podría haber estado la D. Y aquí la D prima, por ejemplo. No hay problema. O aquí la F. No hay ningún inconveniente. Pero yo voy, profe, es, digamos, ahí está C y la C prima. Pero Sí, usted antes dijo correcto. que si ponían C prima estaba mal. Sí, pero es que ojo. Si este se llama D prima y este se llama D, son dos puntos aparte. En cambio, si yo tenía el barquito, este se llamaba D, pero se llamaba D para el barquito de la izquierda y D para el barquito de la derecha. Entonces era un solo valor. Es la misma. L es un punto invariante. Esta D es un punto invariante porque pertenece a este triángulo de abajo y pertenece a este triángulo de arriba. Que el otro enfrente le quieran poner D' o E o F o otro, son dos puntos totalmente diferentes. Entonces, si yo le pregunto a usted por puntos invariantes, usted me tiene que poner a los dos, como se llamen. No significa Pero, esta D de aquí no representa al mismo. Es peor. pero ¿usted me puede explicar eso de la C prima? Es que no entendí este error. ¿Cuál no entendió? Lo de eso de la prima. Ok, voy a intentarlo. Voy a intentarlo de acuerdo a lo que interpreto. Ok. En este par de triángulos, ¿verdad? Las parejitas de puntos y de puntos homólogos están relativamente evidentes, ¿verdad? La A de aquí es la A' de aquí. La B de aquí es casi donde está el ángulo de 90, aunque no sé si hay un ángulo de 90. Es esta misma B de aquí donde podría haber un ángulo de 90. Y la C está como en la punta. Entonces ahí está la punta hacia arriba de cada uno de los dos triángulos. Cada uno está de acuerdo a su posición. Si yo hubiera tomado esos triángulos y los hubiera hecho así, a ambos, aquí estaría el A, aquí estaría el B, aquí estaría el C, aquí estaría el C', el B' y el A'. No me voy a tomar la molestia siempre de ponerlos, de llevarlos a la misma posición para poder comparar fácilmente, aunque es útil. Yo lo que estoy diciendo es que las comparaciones aquí no van a costar, porque ambas letras obedecen a el mismo punto. La A y la A', estamos hablando de que es la puntica de abajo, por decirlo así. La B y la B' es como el centro, como el punto donde el ángulo es casi un ángulo de 90. Y la C' y la C son los puntos que están como en la parte más alta. Entonces es fácil distinguir quién es el punto y quién es el homólogo, quién es el C y el C', porque es la misma letra, nada más que trae una prima. Si tuviéramos que hacer un análisis mayor y si tuviéramos que buscar, por ejemplo, puntos invariantes, yo podría decir que este punto, que queda como a la mitad, es el mismo punto aquí que aquí. Aquí no lleva la prima necesariamente, es el mismo punto. Si aquí se llama E, aquí se llama E. Si aquí se llama E', entonces aquí también se llama E'. Es el mismo punto para ambos. ¿Por qué? Porque es el E que pertenece a este triángulo, pero también pertenece a este otro triángulo. Entonces es la misma letra para ambos triángulos. Es la misma E. Por eso aquí el nombre no cambia. Si yo buscara a este otro señor, ese señor sería como este punto que está aquí. Si ese punto les dio la gana ponerle H, entonces se llama H en ambos dibujos. Por eso ese también es un punto invariante. El E y el H serían invariantes. No porque el E sea la parejita del H. No, cada uno por aparte es un punto invariante. Más o menos, no sé si lo logré. Ustedes me disculpan. A veces casi. Bueno, pensemos que casi. Una pregunta, ¿ese punto invariante es un punto diferente en cada triángulo?
De posición. No, es el mismo. Es el mismo que. Sí, tiene que ser el mismo. Por la forma en la que están los dibujos, podría pensarse que es diferente, pero no es el mismo. Vea que en este triángulo queda entre el C, ahí, pero ¿dónde está la rayita? Queda entre el, ya se me perdió. Ajá. Entre el A' y el C'. Aquí queda entre el A y el C. Queda mucho más cerca del A, me llega. Mucho más cerca del C que el A. En ambos está a la misma distancia. Entonces, pensamos que es ese. Sí, ahí. Ok. Aquí, aquí tienen que dejar volar la imaginación, más que soy yo el que grafica, ¿verdad? Tienen que dejar volar la imaginación para ver cómo llegan a analizar gráficamente las cosas. O sea, el gráfico aquí es una maravilla. El análisis gráfico de este tipo de transformaciones es una maravilla. Si ustedes aprenden el análisis gráfico, no tienen que usar la memoria, porque esto trae 500.000 fórmulas y ninguna se las dan. ¿Ok? Entonces aquí lo ideal es aprenderlo gráficamente para no depender de la memoria, porque aparte hay fórmulas que se parecen tanto que un menos es la diferencia y uno se embarca. Sobre todo en la rotación. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Mentira, me brinqué una página. Ahora sí. Bueno, ahí viene un poquito de lo que se hace o cómo se ubica los puntos. No vamos a pensar en eso, ya les dije. Eso va a quedar para la gráfica, más en esta. O sea, en esta más que nunca, la parte gráfica es demasiado clara, demasiado evidente. Lo que necesito es llevarlos a las prácticas que están al otro lado. ¿Qué hora es? Ajá, no, por hoy voy a cerrar la antología aquí. Quedamos en la... ¿Cuál? 302. Acuérdenme que aquí seguimos. Ok, y vamos a tratar de ir a donde estábamos hace un ratito trabajando. Que si no me equivoco era ya no por orden alfabético. Era la semana 13. Vamos a ir a las prácticas. Ok. Y de ahí vamos a trabajar un poquito con ejercicios de este tipo. Aquí hay uno. Está bonito, está buenísimo. Estos ejercicios que están aquí, yo se los voy a pasar. No sé por qué no se los he pasado. No sé por qué. Es la primera clase. Estos ejercicios yo los fui sacando con toda la paciencia de exámenes viejos de Bachi, que a la larga son la base de los exámenes Faro, que a la larga, poquito modificados, también son base de los exámenes estandarizados. Entonces, de no está mal, así practicamos para todo. Que ya no sé ni qué entran en los estandarizados. Esto está loquísimo. Dice, considera la siguiente representación gráfica referente a dos triángulos que presentan simetría axial. Cuando hay simetría axial es porque hay una reflexión. ¿Por qué hay una reflexión? Porque hay un eje de simetría que es un espejo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver las condiciones que nos dan y vamos a ver si son falsas o verdaderas. Lo primero que nos dicen, A, este que está acá atrás, es homólogo con D, este que está acá atrás, respecto al eje Y. Eso será cierto. Entonces yo voy a ver los dibujos, yo voy a pensar en el punto A, y voy a pensar en el punto D, ¿y será que ellos están a la misma distancia? ¿Será que ellos son homólogos realmente? Sí. Sí, A con D. Bueno, podría decirse que sí. Hay un detalle que ya casi analizamos. Ahorita vamos a pensar que esta es verdadera, pero ya casi lo analizamos más a fondo. DF es homólogo con AC respecto al eje X. DF con AC. Entonces yo voy a ir a buscar DF y voy a ir a buscar
AC. ¿Quién es DF? Pues DF es este que está acá atrás. No. ¿Quién es AC? Este otro que está al otro lado. ¿Son homólogos? No. Este con este, no. ¿Con quién es homólogo No. F? A ver, Con AB. profe, Su reflejo. Ajá. Dígame, hágame la pregunta que estoy esperándola. ¿por qué? Porque dice respecto al eje X Eso, y el otro muy bien. respecto al eje Y. Gracias por su pregunta. La primera parecía que era verdadera, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un eje de simetría con el cual yo mido o hago las comparaciones. ¿Ok? ¿Quién es el eje Y? El eje Y es esta línea verticalmente parada que está aquí. Entonces a mí me están diciendo, este es el espejo. Si ese es el espejo, el punto A. La imagen tendría que estar al otro lado, no Excelente, necesariamente. muy bien. No, de hecho, el punto A no puede tener su imagen abajo, la tiene que tener a la izquierda. Esta A tendría que haber estado aquí. Con respecto al eje Y. Ahora, si regresamos al segundo punto, el segundo punto dice con respecto al eje de las X. ¿Quién es el eje de las X? Esta línea horizontalmente acostada que está aquí. Ah, aquí no hay problema. Lo que está, me lleva. Lo que está arriba tiene que reflejarse hacia abajo. O sea que si la primera pregunta hubiera dicho con respecto al eje X, esto hubiera sido verdad. Sí son homólogos, sí está uno en dirección del otro, sí son las mismas distancias. Todo sí, excepto el eje. Entonces, es importante ver cuál es el punto sobre el que yo voy a hacer la reflexión. Estas son las variantes con las que nos vamos a encontrar. Esto es lo que yo necesito que hagamos, que practiquemos esto. Lo que está allá en el libro es muy bonito, muy teórico y casi siempre es muy fácil de entender, pero cuando me cambian algo, ya me le dan vuelta todo. Por eso necesito que practiquemos con esto. Les voy a enviar este archivo, no sé si ahora, porque ahorita tengo que atender una situación, pero si no, acuérdenme mañana, por favor, me ponen un mensajillo, profe, no se le olvide mandarnos el archivillo que dijo ayer, para que ustedes tengan, porque son, no sé, 30, 40 páginas de ejercicios, de mucha práctica de este tipo de ejercicios, que algunos son muy fáciles, pero otros tienen trampillas. Y cuando yo hago exámenes, por lo menos yo, a mí me encanta agarrar esos exámenes y ver qué trampilla puedo poner en mis ejercicios. Entonces de una vez les advierto que si nos dejan el mismo examen, tal vez todo lo que vamos a ver en esta práctica nos sirva bastante. Ok, más o menos con ese entonces, al final, ninguno de los dos era verdadero, ¿verdad? Ambos eran falsos como el amor de una mujer. Sigo. Dice, ahorita con este, todavía no. Bueno, es una traslación ya casi. Este es una... Todavía no. Esto no. Este puede ser. Muy bien. Este está bonito. De hecho está bonito porque es una pregunta diferente y se supone que es ya de lo que hemos visto el día de hoy. Considera la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABCD. Es un cuadrilátero, aunque no sea un cuadrado. Cuadrilátero es que tiene 4 lados. Tiene 4 lados, muy bien. La pregunta dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál ecuación corresponde al eje de simetría axial del cuadrilátero? O sea, esta figura tiene un eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría de esa figura? ¿Dónde trazarían ustedes el eje de simetría? En la X. ¿En cuál X? Vamos a ver, si yo le digo a usted, este es el dibujo. Dígame cuántos ejes de simetría tiene este dibujo. Profe, que cruce con la A y -4. Ok, ¿sería un eje de simetría horizontal o vertical? Por aquello, el horizontal. Horizontal. Vertical es el Horizontal. que va para, ok. Horizontal. Sería horizontal, muy bien. Y que cruce con la A y con el 4, entonces ahora sí. -4. Ajá, muy bien. Tiene una línea que pase por aquí. Ok, ese es el eje de simetría. ¿Por qué sé que ese es el eje de simetría? Porque esto que está aquí arriba sería como el reflejo de
esto que está aquí abajo. Está bonito. Tienen toda la razón. Pero la pregunta dice, ¿cuál de estas 4 opciones es el eje de simetría? La A. Ok, aquí nos ayudaron un montón. En el examen generalmente me dicen y igual a menos 4, x igual a menos 4, y ahí cualquier otro número que hayan visto ahí atravesado, como el menos 2, por ejemplo. Ok, recuerden, esto es muy importante. Si me dicen y igual a un número, es una línea horizontalmente acostada. Y si me dicen x igual a un número, es una línea verticalmente parada. Entonces, aunque sea el mismo número, aunque ambos digan menos 4, representan dos cosas diferentes. Porque el x igual menos 4, por ejemplo, sería buscar al menos 4 aquí en las x y hacer una línea encima de él. O sea, si yo marcara, por ejemplo, x igual a menos 4, diría que el eje de simetría es este. Y si nos vamos al dibujo, no tiene sentido que este sea el eje de simetría. Pues ni siquiera está atravesando la figura, no la parte a la mitad, no hay reflexión al otro lado, no hay nada como para que yo diga así es que está al otro lado, no, ni eso. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Good. Aquí hay otra, vamos a ver. Dice así. Considera la gráfica de los triángulos ABC y DF. Ok, por eso les digo, si pueden llevar colores no está mal. No está para nada mal. Aquí está el ABC, no se nota, voy a hacerlo más grueso. Aquí está el ABC, que es este triangulito. Y luego viene el otro triangulito que se llama DF. Okay. Listo. Más dice que cada cuadrito representa una unidad. Ok. Bueno, la pregunta es, ¿el punto B es homólogo con el punto F respecto a la recta A por X igual a 4? B con F. ¿Será Negativo. son homólogos? Negativo. No. Okay. Vamos a ver. Dice que Son homólogos. con la recta X igual a 4. ¿Qué les dije? Las rectas X igual a un número. Mm, X igual a número Verticales. era verticalmente parada. Cada cuadrito entonces, sí. unidad, entonces yo digo 1, 2, 3 y 4. Aquí está el número 4. Si dice X igual a 4, le paso por encima a ese señor. Entonces hago una línea que pase por encima del 4. Las figuras son homólogas. Las Sí, figuras son profe. reflexión. Sí. Sí. Claro, ese triángulo que está aquí arriba, por ejemplo, se refleja hacia el otro lado. Ujú. Y el pedacillo que no pinté, que está cruzado, también. Entonces sí es una figura, o sí hay una reflexión. Entonces, en efecto, el B está a 3 unidades del eje de simetría. El F está a 3 unidades del eje de simetría. Ambos representan la punta más alta del triángulo. Definitivamente la primera sí es. Ojo, la primera impresión nos engaña. Por eso siempre hay que ir un poquito más allá. Y la segunda pregunta o la segunda observación es, la recta que contiene los puntos ED corresponde al eje de simetría. Voy a borrar un poco de cosas. ED corresponde al eje de simetría. Entonces yo hago una línea que pase encima de ED. Entonces sería algo como esto. ¿Esa línea es el eje de simetría? Negativo, profe. No, de hecho el eje de simetría, por eso no lo borré. Ya lo hicimos, ¿verdad? Era el amarillo. Ujú. Si yo dejara esa línea como eje de simetría, las figuras no tendrían sentido. Esto es la mitad del triangulillo y aquí está todo el triángulo al otro lado. Para que sea homólogo, el triángulo tendría que haber quedado aquí también, ¿verdad? Que fueran igual. Es más o menos como ser liguista, ¿verdad, Lidia? Como ser sapricista, Rafa, como ser sapricista. Ay, algunos no quieren pasar. Yo les doy oportunidades, pero no quieren. Muy bien, entonces así de fácil llegamos a la respuesta. Solo la 1 sería correcta. Jovenzuelo, Yo, Rafita, ya no lo van a pasar, Rafita. solo por eso. Tenemos
la hora límite, muchachones. Ya estamos sobre. Así que por hoy. Uy, uy, uy. Espero que haya quedado la grabación porque esto está grabando todavía la imagen de hace como 1000 horas. Bueno. Bueno.